habita en medio de la alabanza de su pueblo, de su iglesia, que somos nosotros, el cuerpo de Cristo. Así que vamos a centrarnos hoy en el mensaje de la palabra de Dios. Olvídate de la letra que tienes que pagar mañana o el recibo de la luz, que por cierto, menudos recibos vienen estos días, ¿verdad? Entonces vamos a olvidarnos de todo. Dios provee y podremos hacerle frente a todo. Pero claro, vamos a olvidarnos y Quiero dar la bienvenida a todos los que nos visitan hoy por primera vez. Es un gozo ver caras nuevas. Es un gozo que nos podamos sentir identificados con las personas que llegan, porque en realidad todos los creyentes, estemos donde estemos, nos conozcamos o no, somos la familia de Cristo. Donde hay un cristiano está Cristo, o debería estar Cristo, claro. Por eso es un gozo, os doy la bienvenida y aquí tenéis vuestra casa y nosotros para serviros en lo que necesitéis. Vamos a tratar o a seguir tratando el tema de semanas anteriores. Sabéis que se titula Efectos y consecuencias de una vida plena, de esa vida plena que Cristo nos ofrece y no solamente nos ofrece, sino que desea que vivamos en esa vida plena. Hemos nacido para ser vencedores. Cuando nos convertimos, nacimos a una nueva vida y a una nueva vida de vencedores. Por eso no podemos vivir vencidos, derrotados. Somos la familia de Dios, somos el pueblo de Dios y el pueblo de Dios siempre anda en victoria porque Cristo venció y esa victoria nos corresponde a nosotros. La vida cristiana auténtica, y digo auténtica porque hay algunos que se llaman cristianos, pero no viven la vida cristiana. La vida cristiana consiste en andar en la voluntad perfecta de Dios. ¿Cómo se conoce la voluntad perfecta de Dios? Pues a través de su palabra y con la revelación del Espíritu Santo. Hoy vamos a hablar del Espíritu Santo. Quizás se predique poco del Espíritu Santo, pero el Señor me está llamando a predicar sobre el Espíritu Santo, porque resulta que estamos en la dispensación del Espíritu Santo. Cristo vino, cumplió su ministerio, partió al lugar de origen, a la diestra del trono de Dios el Padre, y ahora está intercediendo por nosotros. Dios el Padre está gobernando el universo para que todo funcione bien. Y el Espíritu Santo hoy mora dentro de cada creyente verdadero y dentro de la iglesia verdadera, como personas y también como cuerpo. Así que tenemos que entender la obra del Espíritu Santo y la persona del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es una persona, con diferentes características a las otras dos personas, aunque las dos tienen el mismo sentir, los tres tienen el mismo sentir, la misma, digamos, misión, el mismo amor, la misma misericordia, pero cada uno tiene distinta función. Eso es lo que llamamos los cristianos verdaderos la Trinidad. Tres personas con diferentes oficios, por llamarlo de alguna manera, pero con un mismo sentir, que es el amor que tiene hacia nosotros, su creación. Por eso todos aquellos que aceptan a Jesucristo como Señor y Salvador personal se convierten en familia de Dios. Dios ama a toda la creación. Dios quiere que toda la creación sea salva. Para eso envió a Jesucristo. Pero hay algo que tenemos que hacer nosotros, que es reconocer ese sacrificio, aceptar a Jesús como Señor y Salvador personal. Y entonces formamos parte de la familia de Dios. Y Dios, aunque ama a toda la humanidad, tiene un amor especial por sus hijos, por su familia, y lo demuestra cada día, ¿verdad? Por eso nuestra vida debe honrar y debe agradar a Dios. El ser humano, estudiamos semanas anteriores, tiene la tendencia a chismear, a murmurar, a quejarse, a calumniar, a difamar y a criticar. Eso es una tendencia del ser humano. Pero los seres humanos cristianos tienen que dejar estas tendencias, porque todo esto es pecado. Todo esto arruina el avance de las iglesias, arruina las familias y lo arruina todo. La crítica es la carcoma
que destruye las iglesias. Por eso Pablo en Filipenses capítulo 2, verso 14 nos dice: hacedlo todo sin murmuraciones y sin contiendas. En otras palabras, hacedlo todo sin quejarse, sin criticar, sin difamar, que no haya contiendas, problemas, discusiones, porque todo esto crea problemas. Nos crea problemas a nosotros, personales, a nuestra familia, y también nos crea problemas a la iglesia. Por eso estuvimos profundizando sobre la crítica y cuál debería ser nuestra respuesta a la crítica. La crítica puede ser constructiva cuando hablamos bien, o puede ser destructiva cuando hablamos mal con un propósito. Déjalo, no hace falta. Sigue. Sino con el propósito de hacer daño. La crítica destructiva hace daño. Nuestra respuesta a la crítica debe ser y debe partir desde la humildad, el reconocimiento de que no somos perfectos, el reconocimiento que tenemos debilidades, el reconocimiento que dependemos de Dios, aunque nos creamos más sabios que nadie y más fuertes que nadie, nuestra dependencia es de Dios. Y eso es humildad, reconocimiento de eso es humildad. Y es una característica esencial de la vida cristiana. Si no eres humilde, Dios no te va a utilizar en nada. Jesús dijo: aprended, como un mandamiento, aprended de mí, que soy manso y soy humilde, de verdad, de corazón. Y ante situaciones difíciles deberíamos preguntarnos: ¿qué haría Jesús en nuestra situación? ¿O qué haría yo si fuera Jesús? ¿Verdad? ¿Cómo sabemos cómo era Jesús? Estudiando, meditando en su palabra. En su palabra vemos la obra de Jesús, lo que Él hizo y lo que Él nos enseñó, que tiene que estar patente y latente en la vida de todo cristiano, de todo buen discípulo. En la escuela bíblica estamos estudiando sobre la persona y la influencia del Espíritu Santo, la necesidad de que los discípulos entendamos que dependemos del Espíritu Santo en este tiempo. En Romanos capítulo 12, verso 21, Pablo nos exhorta y nos dice: no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Como cristianos y seguidores y servidores de Cristo, debemos alejarnos, huir del mal. En el Salmo 34, versículo 14, David nos declara lo siguiente: apártate del mal y haz el bien, busca la paz y síguela. En otra traducción dice: busca la paz y persíguela como algo necesario hasta lograr alcanzarla. También hablamos de que la idolatría nos contamina. La idolatría significa... Cambio de micro. ¿Sí? Bien, va mejor, ¿no? Bien, estamos hablando sobre la idolatría, que la idolatría nos contamina. Idolatría es adoración que se da a los ídolos. Adoración tributada a dioses distintos del único Dios verdadero, o incluso al mismo Dios verdadero, pero por medio de imágenes y prácticas tomadas de cultos extraños y prohibidos. También idolatría es amar, es un amor excesivo y vehemente hacia algo o alguien, o incluso hacia nosotros mismos. Cuando lo hacemos así, estamos siendo ególatras. O sea, nuestro ego, nuestro yo, es nuestro ídolo. Y entonces estamos practicando la idolatría, poniéndonos a nosotros por delante de Dios. Dios, que es un Dios celoso, nos prohíbe la idolatría y lo hace con todo rigor y severidad. Dios trata a la idolatría como una especie de adulterio de su pueblo, de su iglesia, contra Él.
O sea, una especie de engañar a Dios, como cuando un esposo o una esposa engaña a su cónyuge. Dios hace, digamos, una especie de comparación con eso. Por eso debemos huir de la adoración a los ídolos, sean de la índole que sean. Y no necesariamente la idolatría es adorar ídolos de barro o de escayola. Todo lo que pongamos por delante de Dios, sea lo que sea, es un ídolo para nosotros. Por eso, para superar y dejar todas esas actitudes que nos conducen a hacer el mal, y para poder vencerlo, debemos ser llenos continuamente, dice Pablo, del Espíritu Santo. Es algo que debemos hacerlo diariamente, recibir la plenitud, la llenura, el neuma del Espíritu Santo, porque nos vamos desgastando. La palabra neuma, de ahí viene la palabra neumático, y sabéis que los neumáticos pierden presión con el uso, y tenemos que de vez en cuando rellenar el neuma, el aire que se ha perdido. Pues con el Espíritu Santo ocurre lo mismo. Tenemos que ser continuamente llenados del Espíritu Santo. Haciendo un análisis, digamos, histórico-cultural, vemos que algunas de las funciones del Espíritu Santo y que Jesús menciona eran atribuidas en el judaísmo a la sabiduría divina, la cual era asociada con el Espíritu Santo de Dios. Por eso, en Nehemías, capítulo 9, versículos 20 y 21, habla de la liberación y la ayuda al pueblo hebreo como la obra del Espíritu Santo, aunque el Espíritu Santo aún no haya venido a esta tierra. Pero mirad qué dice el verso 20. Y enviaste tu buen Espíritu para enseñarles, y no retiraste tu maná de su boca, y agua le diste para su sed. Los sustentaste 40 años en el desierto. De ninguna cosa tuvieron necesidad. Sus vestidos no se envejecieron, ni se hincharon sus pies. Esto era obra del Espíritu Santo, aunque el Espíritu Santo todavía no estaban en la dispensación del Espíritu Santo todavía. Y en el Salmo 143, versículo 10, David, orando a Dios, dice: enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Y dice: tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. David estaba hablando proféticamente del Espíritu Santo que habría de venir después de Cristo, y que en su época solo algunos ungidos, como los reyes, lo tenían. Por eso en el Salmo 51, versículos 10 y 11, David, en su oración de arrepentimiento por su grave pecado, ora a Dios diciendo: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueva un espíritu recto delante de mí. Y añade: no me eches de delante de ti, y no quites de mí tu Santo Espíritu. David, al ser rey, fue ungido, y por eso tenía al Espíritu Santo. No todos. Hoy tenemos un privilegio, que todos los nacidos de nuevo, todos los creyentes, que hemos dado el paso de aceptar a Jesucristo como Señor y Salvador, todos tenemos el Espíritu Santo. Pero en esta época no, solamente los ungidos. Por eso a los reyes, antes de ser reyes, los ungían. Y entonces recibían el Espíritu Santo. Por eso David dice: no quites de mí tu Santo Espíritu. El Espíritu Santo había venido sobre David como rey para que pudiera ser un siervo perfecto de Dios. Y por eso eran ungidos los reyes antes de serlo, por los profetas de la época. Jesús también recibió la unción del Espíritu Santo, ¿verdad? Fue llevado al desierto por el Espíritu Santo. Y esto fue antes de comenzar su ministerio. Recordemos que él vivió también en el antiguo pacto, porque el nuevo pacto comienza cuando Cristo resucitó, entregó su sangre a la presencia del Padre y el Padre la aceptó. Y ahí es donde comienza el nuevo pacto. Por eso Jesús vivió en el antiguo pacto, y también como hombre que era 100% Dios,
pero también era 100% hombre. Para ejercer su ministerio aquí en la tierra como hombre, tuvo que ser ungido, ¿verdad? ¿Entendéis lo que estoy diciendo, verdad? Por eso en Lucas capítulo 3, versículo 22, dice, y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal, como paloma, y vino una voz del cielo que decía, tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. En ese momento Jesús recibió la unción del Espíritu Santo, fue ungido por el Espíritu Santo. Y luego Jesús, en una sinagoga, en Lucas capítulo 4, verso 18, dijo, el Espíritu del Señor, el Espíritu Santo, está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, vista a los ciegos y a poner en libertad a los oprimidos por el mismo diablo. Un cristiano hoy no puede hacer la oración que hizo David. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo mora dentro de él. Y no podemos decir, no apartes de mí tu Santo Espíritu, porque la promesa es que el Espíritu Santo de Dios en un creyente continúa eternamente. ¿Estáis comprendiendo? Por eso ningún creyente hoy puede orar como oró David. Se puede contristar, podemos poner triste al Espíritu Santo o incluso obstaculizarlo en su obra, pero jamás se apartará de nosotros, jamás se irá de nosotros. En Efesios capítulo 4, versículo 30, Pablo nos dice, no causéis tristeza al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Por lo tanto, repito, un hijo de Dios no puede perder el Espíritu Santo jamás. Sin embargo, el Espíritu Santo sí que puede permanecer inoperante en la vida de un cristiano. ¿Qué es el problema de las iglesias hoy en día? Que tienen al Espíritu Santo, tienen el poder, la dinamita del Espíritu Santo morando dentro de ellos, pero está inoperante. No le dan licencia, por llamarlo de alguna manera, al Espíritu Santo para que demuestre su poder y su autoridad, para que nos guíe, nos enseñe y nos conduzca a la verdad, porque es su plan, su propósito. La misión del Espíritu Santo no es otra, pero claro, el Espíritu Santo es muy gentil. Si tú no le permites actuar, no va a actuar. Por eso repito, el problema, uno de los problemas graves que tiene hoy en día la Iglesia contemporánea es la inoperancia del Espíritu Santo por la dejadez de la Iglesia. Por eso hay que reactivar. Debemos profundizar en la obra del Espíritu Santo. Debemos entender lo que el Espíritu Santo es y lo que el Espíritu Santo, que es Dios, quiere hacer en nosotros y también a través de nosotros. Porque el Espíritu Santo convence de pecado, ¿verdad? Es el que trae convicción de pecado a los seres humanos. ¿Pero de qué manera lo hace? Con nuestro testimonio personal, nuestra vida cristiana y nuestra predicación del Evangelio. Tú no convences a nadie, pero cuando tú predicas el Evangelio con tu testimonio y con tu palabra, el Espíritu Santo es el que trae convicción a la gente que te escucha. Por eso no te vanaglories tú, porque no es tu obra, es la obra del Espíritu Santo. ¿Estáis entendiendo? David estaba pidiendo que el Espíritu de Dios continuara actuando en su vida. En su caso sí podría dejar a David, pero a un cristiano hoy no. La misión y una de las funciones del Espíritu Santo en el tiempo de Nehemías, como en el tiempo de David, y hoy también, es enseñar. Una de las funciones principales, entre otras, del Espíritu Santo es enseñar. En un contexto judío, enseñar podía incluir
elaborar y exponer para que la gente lo entendiera. También la memorización pura era también algo importante. La memorización de la palabra de Dios en el aprendizaje antiguo. Los maestros judíos exaltaban la paz en gran manera, y la paz hoy nos viene por escuchar atentamente la voz del Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos va a traer paz a nuestra vida. Esa paz interior, esa paz tan necesaria que necesitamos para afrontar las situaciones tan difíciles que el mundo de hoy en día tiene. No tenéis nada más que encender la televisión o las noticias o las redes sociales y ver cómo funciona hoy el mundo. Tantas guerras, tantas contiendas, tantos problemas. ¿Cómo podemos afrontar eso con nuestras fuerzas? Imposible. ¿Cómo podemos ser luz y ejemplo a esta humanidad con nuestras fuerzas? Imposible. Necesitamos el poder, la dinamita del Espíritu Santo. Por eso quiero hacer hincapié. En la escuela bíblica, repito, estamos estudiando la obra y la persona del Espíritu Santo. Y me gustaría, hoy en día está cambiando un poco, están acudiendo más a la escuela bíblica, pero sería precioso que toda la iglesia sintiera el deseo de aprender y acudiera a la escuela bíblica. El culto dominical es, no diría obligatorio porque Dios no obliga a nadie, pero sí algo necesario. Pero la enseñanza también es súper necesaria. Aprender cada día más la palabra de Dios para que nadie nos pueda engañar. Hoy hay mucha mentira, mucho engaño. Y también está el autoengaño. Creer que estamos bien cuando realmente no estamos bien. Muchos se conforman con decir, yo estoy bien. Pero ¿realmente estás bien? ¿Tienes una buena relación con Dios, tu Creador, tu Padre Celestial? ¿Tienes una buena relación con Jesús? ¿Tienes una buena relación con el Espíritu Santo? Son preguntas que deberíamos hacernos. Y entonces, cuando tengamos una contestación, analizar si realmente estamos bien o no estamos tan bien. Amén. Por eso la obra del Espíritu Santo en un discípulo de Jesús nos enseña y nos recuerda lo que Jesús hizo y lo que Jesús enseñó. En el Evangelio de Juan capítulo 14, verso 26, Jesús mismo dice, mas el Consolador, el Espíritu Santo, este es uno de los nombres del Espíritu Santo, el Consolador, a quien el Padre enviará en mi nombre, o sea, en lugar de mí, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. El Espíritu Santo tiene un poder recordatorio. El Espíritu Santo es el que te va a recordar cada día lo que aprendes diariamente. Cuando escudriñas las Escrituras, cuando escuchas los mensajes de la palabra de Dios, cuando meditas en su palabra, cuando oras, Él te va a mostrar cómo debemos hacerlo. Nos va a mostrar siempre lo que Jesús hizo. Nosotros en nuestra era, la dispensación, ya disfrutamos de un gran privilegio, y es que el Espíritu Santo está dentro de nosotros. Nosotros somos el templo del Espíritu Santo, el santuario donde mora el Espíritu Santo. Por eso nuestra actitud ante Él tiene que ser dejar que nos guíe, dejar que nos enseñe, dejar que nos recuerde. Y entonces podremos actuar de una forma correcta. Incluso el poder del Espíritu Santo nos hace vencer la tentación y el pecado. Sin Él caeremos fácilmente en el pecado cuando seamos tentados, porque el diablo su trabajo lo hace bien, no para. Y su trabajo es ponernos la zancadilla, meternos palitos en los radios de la bicicleta para que nos caigamos. Su deseo es ese, que caigamos, que tropecemos y que no nos levantemos. Y muchas veces ocurre que cuando alguien cae,
por las trampas del enemigo, nadie le echa una mano para levantarse. Y una de las obligaciones de la Iglesia no es hundir al que cae, es levantarlo. Y a veces se levanta poniéndolos en disciplina, porque es una prueba de amor. Cuando Dios nos disciplina, porque no soy yo, ni son los pastores, ni son los siervos de Dios quien disciplina, es Dios mismo quien nos pone en disciplina, utilizando, claro está, a su siervo. Por eso es una necesidad imperiosa que podamos aceptar la disciplina de Dios, porque la disciplina de Dios nos demuestra su amor, quiere restaurarnos. Y la Iglesia está ahí también para intentar restaurar. No consentir y estar de acuerdo con el pecado, eso no es ayudar al que peca, sino tratarlo con amor, pero sin aprobar lo que hace, porque entonces estamos cayendo en el mismo error. No sé si estáis comprendiendo. Por eso necesitamos la presencia del Espíritu Santo, que también es el consolador, es el abogado defensor. El Espíritu Santo ya fue enviado por el Padre como representante de Cristo, así que no hay que pedir que venga, ya vino y mora dentro de ti. No le digas al Espíritu Santo, ven, porque ya está. Es como si tú tienes un invitado en casa y le llamas por teléfono para que venga, pero si ya está, mora dentro de nosotros. Si has nacido de nuevo, eres el templo, el santuario del Espíritu Santo. Y entonces Él mora dentro de ti, pero no actúa, claro está, si no le dejas, si no le permites. Por eso repito lo que dije antes, la Iglesia tiene hoy al Espíritu Santo inoperante, no le deja actuar, porque está el yo por delante. Esta es mi casa, aquí mando yo, y tú te callas. Digamos que es una simbología de lo que a veces hacemos con el Espíritu Santo. Por eso Él ya fue enviado como el representante, el sustituto de Cristo. La religión tradicional dice que el sustituto de Cristo en la tierra es el Papa. Pero yo no encuentro en la Biblia que el sustituto de Dios sea un hombre. El que sustituyó a Cristo fue el Espíritu Santo. Así que el vicario, que significa el sustituto, el vicario de Cristo en la tierra no es ningún hombre, es el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo mora dentro de nosotros personalmente y como cuerpo de Cristo, como iglesia. Por eso debemos dejar que tanto en nuestra vida personal sea el Espíritu Santo quien nos dirija. Y como iglesia también seamos dirigidos por el Espíritu Santo. Él nos va a enseñar todo y nos va a recordar cada cosa que Cristo hizo y nos enseñó. En Juan capítulo 16, versículos 13 y 14, Jesús mismo dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, que es otro de los nombres del Espíritu Santo, Él os guiará, Él os enseñará toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Verso 14, Él, el Espíritu Santo, dice Jesús, me glorificará. O sea, el Espíritu Santo siempre glorifica a Jesucristo. Dice, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. El Espíritu Santo hoy nos guía a toda la verdad. Si tú quieres conocer la verdad, déjate guiar por el Espíritu Santo. La verdad es Cristo. Si quieres conocer a Cristo de verdad, déjate guiar por el Espíritu Santo. Él te va a mostrar a través de la lectura de su palabra y su revelación. Porque cuando tú lees la Biblia, si no tienes la revelación del Espíritu Santo, no la vas a entender. Por eso es necesario orar, interceder, leer la Biblia, pero con la presencia del Espíritu Santo. Amén. El Espíritu Santo hoy, repito, nos guía a toda la verdad. Él no habla por su propia cuenta, sino que nos dirá siempre lo que Él ha oído del Padre y ha oído del Hijo. Incluso si le dejamos actuar,
en nuestra vida nos contará cosas que sucederán en el futuro. Qué grandioso es eso, ¿verdad? Que Dios nos pueda mostrar a sus hijos cosas que pueden ocurrir en el futuro. Y me preguntaréis, ¿cómo? Pues muy fácil, a través de revelaciones, a través de visiones, a través de sueños. El Espíritu Santo nos puede mostrar cosas que van a suceder. Y eso es una realidad que a veces no disfrutamos de ella porque no, repito, tenemos inoperante al Espíritu Santo. No le dejamos que nos enseñe, que nos guíe, que nos muestre todos estos beneficios de ser hijos de Dios. El Espíritu Santo, por otro lado, siempre va a glorificar a Cristo porque nos contará todo lo que recibe de Él. El Espíritu Santo nos abre el entendimiento. En tiempos de Jesucristo, Jesucristo, era quien les abría el entendimiento a sus discípulos, ¿verdad? Lo vemos después de aparecerse a sus discípulos, poco después de su resurrección, en Lucas capítulo 24, a partir del verso 45. Dice, entonces les abrió el entendimiento, ¿para qué? Para que entendiesen, comprendiesen las Sagradas Escrituras. Y les dijo, así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados. ¿Dónde? En todas partes, en todas las naciones, comenzando desde nuestro entorno, reflejado aquí en nuestro Jerusalén. Verso 48, y vosotros sois testigos de estas cosas. Nosotros somos testigos porque conocemos la palabra de Dios y conocemos la obra del Espíritu Santo. Conocemos lo que Jesús enseñó a sus discípulos, que también es una enseñanza para nosotros hoy. Para ellos era una necesidad. Ellos, por su propia sabiduría humana, no podían entender las Sagradas Escrituras. Incluso no entendían, Pedro no entendió que Jesús tenía que morir. Por eso le quiso convencer para que no fuera a Jerusalén y no muriera. Pero claro, esa era la intención del diablo, impedir la obra de Cristo. Por eso Jesús le dijo, apártate de mí, Satanás. No se lo dijo a Pedro. Jesús amaba a Pedro. Jesús no trata a las personas así. Se lo estaba diciendo a Satanás, que había influenciado a Pedro para que Jesús se desviara y no hiciera su trabajo, su ministerio, morir por nosotros, porque sin muerte no hay remisión de pecados. Él tuvo que morir para que tus pecados y los míos fueran perdonados, pero el diablo no quería. Por eso influenció en el apóstol Pedro. Pedro amaba a Jesús, claro, y en su amor infinito él se dejó influenciar y le aconsejó a Jesús que no fuera a Jerusalén para que no muriera. Pero claro, si Jesús no moría, la redención no se podía cumplir. ¿Estoy comprendiendo, hermanos? Por eso para ellos era una necesidad que entendieran las Escrituras, y Jesús tuvo que enseñarles y abrirles los ojos espirituales, darles el entendimiento necesario para que lo entendieran. Luego en el versículo siguiente les hace una tremenda declaración y que es de aplicación para nosotros hoy. Dice, he aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre. ¿Cuál era la promesa de su Padre? El Espíritu Santo sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder de lo alto, el poder del Espíritu Santo. Ellos estaban todos en el aposento alto, cumplieron la orden de Jesús de permanecer unidos en Jerusalén, y allí estaban quizá atemorizados por lo que le había ocurrido a su maestro, y escondidos en un aposento alto, quizá pensando, pronto vendrán los romanos y nos matarán a nosotros también. Pero obedecieron y estaban ahí, no se fueron. Y entonces recibieron el poder del Espíritu Santo. Y a partir de ahí,
estaban acobardados y salieron a predicar de Cristo sin temor ninguno. Y Pedro, en su primer sermón, Pedro, que antes era un cobardica, que había negado a Jesús 3 veces, les reprochó y les echó en cara lo que habían hecho con Jesús. Y predicó, y en ese sermón se convirtieron 3.000 personas, hermanos. Solamente tuvieron que esperar la promesa, recibir el poder, porque sin el poder del Espíritu Santo, cuando prediquemos no se va a convertir nadie. Para testificar de Cristo, para predicar la gran comisión, tenemos que estar llenos del poder del Espíritu Santo. Si no es así, lo intentaremos, pero fracasaremos. Necesitamos el poder, esperar, dejar que el Espíritu Santo haga su función y entonces tendremos resultados. Estaba Jesús recordándoles la promesa del Padre de enviar al Espíritu Santo, y luego en Juan capítulo 15, verso 26, les vuelve a decir a sus discípulos: pero cuando venga el Consolador, el Espíritu Santo, a quien yo os enviaré de parte del Padre, el Espíritu de verdad, otro de sus nombres, el cual procede del Padre, él dará testimonio acerca de mí. Y en Juan 16, 7, Jesús vuelve a decir: pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. La gran promesa de Jesús. Jesús sabía que después de su partida, sus discípulos iban a necesitar al Espíritu Santo para recibir poder y revelación para poder dar testimonio de Él. Nosotros hoy también necesitamos ese mismo poder y esa misma revelación para poder predicar el Evangelio de Jesucristo. Y de ahí, repito, la necesidad de ser llenos continuamente del Espíritu Santo. Sin el poder del Espíritu Santo es imposible dar testimonio de Cristo. Amén. En sus últimas palabras, Jesús les vuelve a recordar a sus discípulos y les ordena la misión que deben llevar a cabo con el poder del Espíritu Santo y que debemos aplicarnos hoy nosotros. Está en Mateo, como todos conocéis, Mateo 28, versos 18 al 20. Dice: y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad, toda autoridad, potestad y autoridad es lo mismo, me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id, el mandamiento, id y haced creyentes. Haced discípulos. Discípulo es aquel que está dispuesto a aprender. Si tú no estás dispuesto a aprender, puedes ser un creyente, puedes ser salvo, pero no vas a vivir la vida plena y abundante que Dios quiere que vivas. Necesitamos ser discípulos y el discípulo desea aprender. Discípulo significa, hoy se podría decir, como estudiante, aquel que estudia. ¿Con qué propósito se estudia? Por terminar una carrera, un negocio, montar una empresa, conseguir las metas, digamos, de este mundo. Pues en el Evangelio es igual. Debemos aprender, debemos de alguna manera sacar el magisterio de la vida cristiana. En la vida cristiana se aprende, muchas veces a través de la teología, pero generalmente la mayor enseñanza que podemos aprender es a través del Espíritu Santo y su revelación. ¿Estás comprendiendo? Tú puedes saber muchas cosas de memoria porque las has estudiado, pero si te las ha revelado el Espíritu Santo, esas no se olvidan. Quizá lo que aprendas en la universidad o aprendas en cualquier máster que hagas, se te puede olvidar si no lo pones en práctica. Pero la revelación del Espíritu Santo, si vives en el orden de Dios, si vives buscando la presencia de Dios cada día, las revelaciones del Espíritu Santo son eternas. No se borran, están ahí siempre.
Por tanto dice, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y luego la segunda parte de la gran comisión que a veces se nos olvida, enseñándoles. ¿Cómo les enseñamos a los nuevos? Pues a través de nuestro testimonio personal, lo primero, y después ayudándoles a que entiendan las Escrituras, ayudándoles a crecer, porque cuando se nace se es bebé, ¿verdad? Pues lo mismo ocurre dentro de las congregaciones cuando alguien nuevo se convierte. Es un bebé, pero tiene al resto de la familia, a sus hermanos, para ayudarle, a los padres, a los pastores, para que crezcan. ¿Estás comprendiendo? Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. ¿A quién? A nosotros. Dios nos manda a nosotros cosas que tenemos que transmitirle y enseñarles a aquellos que estamos evangelizando. Pero claro, si lo que les mandamos o les enseñamos no lo practicamos nosotros, no nos van a creer. Por eso es necesario ser discípulo primero para discipular a otro. Tienes que aprender primero para poder enseñar a otro. Y tener la disposición y el deseo de hacerlo, claro. Jesús, demostrando su divinidad y la del Espíritu Santo, nos promete estar con nosotros siempre. Pero hoy Dios lo hace con la presencia del Espíritu Santo. Podemos llegar, por tanto, a la siguiente conclusión. Jesús se reveló a sus discípulos de una manera física, de una manera, digamos, presencial. Ellos tenían a Jesús delante, lo veían. Vivían en la dispensación de Jesucristo. Hoy Jesús, su palabra también, se revela a nosotros, pero lo hace a través del Espíritu Santo. De ahí la promesa, que nos da el conocimiento y el discernimiento necesarios para que entendamos la palabra de Dios. ¿Estáis comprendiendo? Repito, debemos recordar que hoy estamos viviendo en la dispensación del Espíritu Santo. Muchos hoy en día conocen la palabra de Dios. Quizá la lleven en la mente, la conozcan de memoria, pero si no es revelada por el Espíritu Santo, es imposible que la entiendan. Hay muchas personas que no son creyentes, que conocen las Sagradas Escrituras, pero al no tener el Espíritu Santo, no le es revelado lo que Dios realmente quiere decir en su palabra. ¿Estás comprendiendo? Por eso nosotros tenemos el don de ciencia. El don de ciencia es entender lo que Dios hace y cómo lo hace y por qué lo hace. Y el don de ciencia no se aprende en una academia. Es un don, es un regalo del Espíritu Santo. Que a través de la revelación del Espíritu Santo nosotros podemos llegar a entender por qué Dios creó el universo, por qué Dios hace esto, por qué Dios hace lo otro. ¿Por qué Dios dice en su palabra esto? ¿Por qué dice lo otro? Tenemos el don de ciencia que nos muestra las maravillas que Dios ha hecho en la creación y nos revela a través del Espíritu Santo por qué lo ha hecho, para qué lo ha hecho y de la forma que lo ha hecho. ¿Estáis comprendiendo? ¿Tatiana lo ha entendido? Muchos hoy en día, repito, conocen la palabra de Dios, pero la tienen como algo, como un sentimiento mental. Lo tienen en la mente, pero no lo tienen en el corazón. No hay revelación en el corazón. No tienen el rema de la palabra, que es misión del Espíritu Santo. Por eso es imposible que aquel que no tenga el Espíritu Santo entienda las Sagradas Escrituras. Jesús llegó al corazón de las personas y hoy es el Espíritu Santo quien redarguye y llega al corazón mostrando la figura y el mensaje de Cristo. Y lo hace ver como el único Señor y el único Salvador. Para que el mundo entienda que Jesús murió hace más de 2000 años en una cruz y lo hizo por nosotros. Eso el mundo en su contexto no lo entiende. A no ser que haya una revelación del Espíritu Santo, que el Espíritu Santo toque, convenza el corazón de las personas y entiendan por qué murió Jesús hace 2000 años en una cruz y lo que hizo hace 2000 años me afecta a mí hoy. ¿Estáis entendiendo? Eso
se transmite a través de la obra del Espíritu Santo. Repito, necesitamos la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida. Es una necesidad prioritaria para poder llevar a cabo la misión de todo creyente, la misión de la Iglesia, que es predicar el Evangelio con nuestra manera de vivir, lo primero, y con nuestra palabra. Porque si no hay concordancia entre la palabra que decimos y lo que hacemos, jamás podremos llegar a nadie. Nadie nos va a creer. El apóstol Pedro en Hechos capítulo 4, verso 12 nos habla del único camino hacia la salvación y del único mediador entre Dios, el Padre y las personas de este mundo. No hay otro mediador, no hay otro camino hacia el Padre que no sea Jesús. Hoy el mundo, las religiones, abren caminos diferentes, pero Jesús dijo, yo soy el camino. O sea, que quiere decir que no hay otro camino. No hay otra posibilidad de salvación si no es a través de Jesús. Olvídate de otras intercesores o intercesoras que la religión enseña. Por eso a Dios no le gustaban los religiosos, les daba caña, ¿verdad? Los fariseos, los escribas, se metía con ellos, les decía hipócritas. ¿Por qué? Porque la religión en sí es una hipocresía. La religión es hacer cosas para salvarte, hacer cosas tú, crear un camino tú propio para salvarte. Pero la salvación no es cosa nuestra. La salvación viene del cielo. Cuando Jesús murió, dice que el velo del templo se rasgó de arriba a abajo. No de abajo arriba. O sea, que quiere decir que la salvación viene del cielo. El plan de salvación de Dios es Jesucristo. Y el plan de salvación de los seres humanos ignorantes es la religión. ¿Estás comprendiendo? No quisiera insultar a nadie ni que nadie se moleste, pero es la realidad. El desconocimiento de Dios hoy en día en la sociedad en que vivimos es total. No se conoce a Dios ni se quiere conocer. Por eso las tinieblas representan eso, la ignorancia de Dios y el pecado que conlleva ignorar a Dios, porque el pecado consiste en no aceptar el plan de salvación de Cristo, no aceptar el plan que Dios ideó, que se llama Jesucristo. Cuando tú no aceptas eso, ese es el pecado que vino Jesús a quitar. Por eso dijo, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti y a mí, al que tú has enviado. Esa es la salvación del mundo. No hay otra opción. Conocer a Dios, tener relación de intimidad con Dios y conocer a Jesucristo, conocer su palabra, convivir con su palabra, que su palabra sea nuestro, digamos, manual de instrucciones para conducirnos de acuerdo a la voluntad de Él. Amén. Por eso Pedro dice, y en ninguno hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. De ahí la necesidad de aceptar, recibir, reconocer a Jesucristo y su sacrificio para que podamos ser salvos. Recordemos las palabras de Jesús que nos hablan de que esa necesidad se cumple con nuestro ministerio cuando llevamos a cabo la Gran Comisión, porque en Lucas capítulo 24:47 dice, y que se predicase en su nombre, en el nombre de Cristo, el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones. El Espíritu Santo será nuestro consolador para siempre. La obra del Espíritu Santo, repito, es eterna. Voy a tocar un poco sobre este tema, pero no lo voy a terminar por falta de tiempo. Ya estamos prácticamente sobrepasando el tiempo, pero quiero hacer una introducción de lo que trataremos en la siguiente semana. El Espíritu Santo será siempre nuestro consolador.
En Juan capítulo 14, versículos 15 al 16, Jesús nos hace la promesa de la llegada del Espíritu Santo. Verso 15 nos dice, si me amáis, guardad, obedeced mis mandamientos. Si no amas a Dios, si no obedeces a Dios, es que no le amas. Si no vives en obediencia a Dios, es que no le amas, repito, que te quede bien clarito. Si tú andas en desobediencia, si tú vives en pecado, si tú vives en desobediencia a Dios, no amas a Dios, porque el que ama, obedece. Y entonces dice, y entonces, si guardéis mis mandamientos, si sois obedientes, entonces yo rogaré al Padre y os dará otro consolador. ¿Por qué dice otro consolador? Porque el primer consolador fue Él mismo. Jesús fue el primer consolador. Por eso dice, vendrá alguien en mi lugar que será otro consolador para que esté con vosotros de vez en cuando. Para siempre. Por eso es imposible que el Espíritu Santo abandone a todo buen cristiano. Jamás nos abandonará porque su promesa es esa. Y Dios es fiel a sus promesas. Dios no miente. Cuando Él promete, cumple. Entonces su presencia dentro de nosotros es eterna. Aunque repito, que ya lo he dicho varias veces, aunque muchos cristianos llamados evangélicos, el Espíritu Santo está inoperante. No porque Él quiera estar en esa situación, sino porque no le dejamos actuar. Ese es nuestro error. Por eso termino con estas palabras. Jesús nos habla del regalo más preciado que nuestro Dios y Padre Celestial nos dejaría después de su partida, que es el Espíritu Santo. Y yo rogaré, yo oraré, intercederá por nosotros ante el Padre para que nos dé otro consolador y para que esté con nosotros por la eternidad. Qué palabras tan poderosas, ¿verdad? Estos son una fuente de esperanza y consuelo para todos nosotros. Amén. Bien, pues lo dejamos aquí y seguiremos la semana que viene. Que Dios les bendiga.